Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Laboral. Hoy tenemos a una persona que ha vivido una vida que está hecha como para las pantallas grandes, como para una película de cine, y que ha pasado entre las cocinas más sofisticadas del mundo a los momentos más duros y difíciles en su vida. A eso le añadimos una vida también de éxitos, de travesía por el mundo. Y nada más y nada menos que nos acompaña Pedro Fernández, más conocido como The Chef is Back. Pedro Fernández fue graduado con honores de Le Cordon Bleu de París. Ha dirigido banquetes para miles de personas, trabajó en Ritz-Carlton, lideró la cocina del equipo Alinghi. Correcto. En la Copa América de Vela. Pero además de eso, detrás de todo ese éxito y de todo ese camino, también ha vivido momentos que él llama estar muerto en vida. Hoy recibimos, a mí me gusta llamarlo un experto en la receta, que ha aprendido la receta del equilibrio, la receta de la resiliencia, y me siento muy honrada de estar acá conversando contigo, Pedro. Bienvenido. Claro, muchas gracias por la invitación. No, pues ya me quedé como, mejor dicho, está dura toda la charla que tenemos pendiente con todos esos adornos que me has puesto tan lindos. Muchas gracias. Entonces, estoy listo para conversar contigo. Sí. La vida me ha llevado por distintos países, por distintos momentos, por lugares muy oscuros, por playas muy soleadas. Entonces, pregunta, dispara. Pero si pudieras describir tu vida en una palabra, ¿qué palabra sería? Aprendizaje. Aprendizaje. Ay, qué bonito. Nunca me había tocado. ¿Y aprendizaje cómo? Porque uno nunca termina de aprender. Cuando uno cree que uno se las sabe todas y que ya pasó, digamos, al siguiente nivel, la vida vuelve y te tira como ese quiz así sueltico, y de pronto te vuelves a rajar y te toca volver a empezar. Subes, bajas y vuelves y comienzas y vuelves y aprendes. Sí, es que yo creo que los sistemas de medición que nosotros tenemos como seres humanos en la vida, la medición del tiempo, la medición de la distancia, la medición del peso, en la vida real no se aplican, porque no es el tiempo que lleves, no es la distancia que hayas recorrido, ni es lo que pueda pesar tu experiencia. Eso siempre puede variar, y hoy puedes tener un montón de experiencia, pero mañana ninguna. Pues yo he revisado un poco las entrevistas que has hecho, tu recorrido. Y antes de entrar en profundidad en materia, qué rico que nos cuentes acá un poquito sobre ti, sobre quién es Pedro, un poquito ese recorrido que ha pasado como por todos los ires y venires de la vida, y pues presentarte. Bueno, Caro, pues justo hoy estábamos hablando en una empresa que nos habían invitado a una charla, y yo creo que esa es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno como ser humano. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí. Y inmediatamente empiezan los adjetivos calificativos. Soy cocinero, soy papá, soy hermano, soy esposo, soy tal, soy esto, soy lo otro, soy católico, soy protestante, no sé. Empiezan como todas esas cosas que lo pueden a uno poner como en una comparación para poderse describir, porque siempre tendemos a describirnos desde la inteligencia racional. Pero cuando te preguntan desde el ser, pues te vas un poco más, es como hablar de la inteligencia emocional y hablar desde la parte espiritual, ¿no? Desde el sentido espiritual, como quién soy realmente como persona. Y llevo, cuando hablábamos de aprendizaje ahorita, pues hago como el paréntesis, es porque llevo unos meses de mucho aprendizaje nuevamente, de muchas asignaturas que creía que ya estaban check,
pero la vida me las está mostrando otra vez. Entonces, por eso te digo que muchas veces nos damos por sentado las cosas que tenemos o los logros que hemos tenido, y nos perdemos un poquito de esa esencia de quiénes somos. Yo soy un ser que me mueve el servicio, soy un ser que ha aprendido a trabajar para querer ser un mejor ser humano cada día, que creo que me he tropezado muchos más días de los que me he levantado, pero que si no me hubiera tropezado, no apreciaría las levantadas. Entonces creo que soy una persona que está buscando cada día crear esa mejor versión, haciendo algo que creo que es lo más difícil que nos toca a los seres humanos, y es vivir el presente. Porque todo el tiempo estamos preocupándonos por las cosas que no logramos hacer en el pasado o por todo lo que deberíamos hacer en el futuro, y se nos olvida este instante que estamos viviendo acá. Entonces, soy un ser humano que quiere aprender a vivir en el presente. Qué bonito eso. Pero hay algo que me llama mucho la atención en las entrevistas que has hecho y cuando has hablado de tu vida, porque tú cuentas que parte de lo que te llevó a esos momentos más oscuros o te llevó a explotar, y tú lo mencionas después en la inteligencia emocional, las emociones, la expresión, es no haber sido capaz en su momento de expresar todo eso que tenías adentro. Sí, totalmente de acuerdo. Y me genera mucha curiosidad porque yo digo, wow, qué tan tremendo que es la necesidad de expresar, de poner límites, de tener esas conversaciones difíciles. Y me gustaría conocer un poquito más sobre esa parte de tu vida, esas conversaciones que hubieras querido tener en su momento y que aprendiste de no tenerlas y ahora cómo sí tenerlas. Digamos que yo creo que una de las asignaturas más complejas que tenemos los seres humanos es la forma en que nos relacionamos. Y creo que es como la tarea más difícil, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nuestros padres, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, amigos, compañeros de trabajo, porque si nos ponemos a pensar, digamos que los rayones más grandes que tenemos como seres humanos vienen desde nuestra infancia y generalmente están marcados en un gran porcentaje por nuestros padres, independientemente que hayan sido buenos o malos padres, pero siempre los traumas, cuando ya somos adultos, empiezan, no, es que la relación con mi mamá, no, es que la relación con mi papá, o es que esto, es que lo otro, y empezamos a darnos cuenta que ese relacionamiento es como tan difícil de lograr, ¿no es cierto? Yo en el caso mío, pues hubo muchas conversaciones que faltaron, ¿sí? O muchas conversaciones que no tenía las herramientas para darlas a medida que fui creciendo, y mi mecanismo de defensa fue silenciarme, fue construir un escudo, fue tragarme todo, para luego pues llenarme un montón de cosas que podían ser pequeñas, grandes o medianas, pero que digamos que uno tiene una capacidad instalada y eso lo aguanta hasta cierto punto donde tiene que explotar, y empezar a ver qué es lo que está mal en uno para poderlo sanar. Entonces, sí, la parte de la comunicación fue como uno de esos grandes aprendizajes que tuve yo en la vida, comunicarme de una forma asertiva. Y creo que hoy, con 54 años, todavía me cuesta comunicar ciertas cosas a las personas que más amo. Siempre sigue habiendo, de cierta forma, ese miedo ese miedo tras bambalinas para poder decir lo que uno realmente siente o decirlo de la mejor manera posible, porque cuando no sabes expresarte
y te expresas o te tratas de expresar, pues no puede ser, primero, un lenguaje el más asertivo. Segundo, no puede ser el modo correcto de decir las cosas. De pronto puede ser más fuerte, más suave, o de pronto no es la frase que uno quisiera decir, sino que se va y da vueltas entre las ramas para llegar a decir algo que de pronto lo que querías decir no fue lo que terminaste diciendo. O lo que querías expresar lo dijiste de una forma que la otra persona no lo entendió. Entonces, ese ha sido como uno de esos grandes aprendizajes. Y algo que me dio, digamos, el proceso, porque cuando nosotros, todos los seres humanos, tenemos un dolor muy grande que es el que nos marca para empezar a construirnos realmente. En mi caso fueron adicciones. Entonces, la adicción que se desencadenó por la falta de comunicación en mi vida, en un momento determinado, cuando tuve que frenar y tuve que tomar las riendas de mi vida, decir, bueno, realmente sí quiero vivir y sí quiero cambiar, y tengo que aprender a comunicarme de la manera correcta y no lo sé hacer. Entonces va uno construyendo lentamente a través de psicólogos, de programas de superación personal, de libros, de videos, y todos los días vas construyendo un poquito más hasta que te das dando cuenta que es un ejercicio de ensayo y error hasta que logras poderlo transmitir de la manera correcta. Pero lo que te digo, todos los días son diferentes. ¿Y cómo identificaste que era eso precisamente el detonante? O sea, que era no ser capaz de expresarse lo que hacía de olla a presión en tu caso. Pues yo te diría que no es solamente el caso mío. Yo creo que es algo que nos pasa a muchísimas personas. Cuando no somos capaces de comunicar o de expresar nuestras emociones de una forma correcta, pues terminamos cargándonoslas. Y no necesariamente es una comunicación directa. Si yo no sé en la comunicación conmigo mismo cómo afrontar un dolor que tengo o cómo afrontar una incomodidad o una inconformidad que tengo, pues ese sentimiento se va a alojar en alguna parte de mi cuerpo, y si yo no lo logro sacar de mi cuerpo, se va a anidar ahí, digámoslo que una energía negativa, por decirlo de alguna forma, y eso puede desencadenar en una enfermedad en un futuro. Hoy ya el mundo médico se ha dado cuenta que muchas de las emociones que no son, digamos, expulsadas de nuestro cuerpo se pueden convertir en enfermedades. ¿Qué conversaciones hubieras tenido? ¿Te hubiera gustado tener? Pues en su momento, antes de que... Digamos que me faltó tiempo con mi madre. Mi madre se murió cuando yo tenía 17 años. Y hubo muchas cosas, sobre todo relacionadas con la cocina, que me hubiera gustado hablar con ella. Hubo muchas cosas que en algún momento callé con mi padre, pero que de cierta forma en los últimos años de vida las sanamos. Entonces, de pronto hubo charlas que no quedaron, pero sí hubo momentos que lo sanaron. Hay relaciones que de pronto fueron difíciles o que terminaron en una ruptura con un amigo, con una pareja, con un compañero de trabajo, que siempre uno pudo de pronto haber dicho algo como para cerrar de una forma distinta, pero de pronto se quedaron así. No sé si hoy haya sido el camino correcto o no, pero sí, hay muchas conversaciones que a uno le hubiera gustado encarar de otra forma. Ahorita, antes de iniciar, estábamos conversando de que pues parte del camino de un líder es el autoliderazgo. Y me decías que justo estabas en un evento hablando de autoliderazgo, porque estamos de acuerdo que no se puede liderar si no empezamos con lo que hay acá adentro, por gestionar, por trabajar lo que hay acá adentro conmigo mismo. ¿Cómo ha sido ese camino de Pedro de encontrarse a sí mismo, de trabajarse a sí mismo? A ver, vamos a poner un ejemplo y voy a empezar a hablar de manera generalizada y luego me voy a centrar en mí.
uno compra un carro y ese carro, mejor dicho, es el bebé más cuidado. Uno lo lleva al taller a la revisión de los 5.000, a la de los 10.000, alineación, balanceo, le ponen la mejor gasolina que le puede poner, lo lava cada ratico, está uno, mejor dicho, súper pendiente del carro. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo con nuestro vehículo? Entonces, aprender a amar nuestro vehículo y aprender a comunicarnos con nosotros mismos de una forma asertiva, sobre todo las personas como yo que estamos más enfocados en el servicio, que muchas veces nos perdemos en los demás para servir o para agradar o para entregar algo, pues nos olvidamos un poquito de nosotros, entonces casi que pasamos a un segundo plano. Entonces, primero, esa comunicación de retomarnos y como de darnos la importancia necesaria, pues no siempre sucede. Muchas veces uno entra en modo avión con uno mismo. Entonces se olvida de hacer ejercicio, de comer de una forma saludable, dedicarse un tiempo, digamos, a ese cuerpo espiritual. Entonces meditar, respirar. Y esto es como un tira y afloja, es como una subida de una escalera que va uno subiendo un edificio y digamos que no es un tema lineal, es un tema que un día subiste al segundo, vas en el quinto, de pronto bajaste al tercero, volviste a subir al sexto, bajaste al cuarto y vas, digamos, en unas subidas y bajadas permanentes por la misma dinámica que es la vida. Por eso te decía, uno cree que las lecciones las tiene aprendidas, pero llega un momento que dice uno, te faltó esto. Pucha, creía que ya lo tenía resuelto y sí, devuélvase. Entonces, hoy en mi vida, para hablarte del hoy, medito, respiro, utilizo o estoy empezando a utilizar herramientas nuevamente como el Kundalini. ¿Qué es Kundalini? El Kundalini es un movimiento de yoga. Entonces va basado mucho en las respiraciones. Si te lo puedo describir bien, digamos que nuestra columna vertebral, que es nuestro soporte, digamos que también asemeja de cierta forma a una serpiente, y esa serpiente es como ese fuego interior que tenemos y cómo alineamos, digamos, esa serpiente para que funcione de la manera perfecta, para que sea nuestro soporte y nuestra energía. Entonces, ¿cómo alimentamos esa serpiente que habita en nosotros para dar lo mejor? Y está todo muy enfocado en ejercicios de respiración. Yo, por ejemplo, he sentido mucho que soy una persona que no sé respirar, porque respiro mucho desde la ansiedad. Entonces, hacer el ejercicio de pararme, respirar de manera consciente, a mí me cuesta. Entonces, venga, cierre los ojos, inspire por la nariz, retenga el aire, suéltelo por la boca, vuelva a retener, vuelva a respirar, vuelva a hacerlo. Y cuando hablamos de respiración, todos en digamos aquí que somos varios, todo el mundo dice, pucha, ¿cómo así? Sí, me olvidé respirar. ¿Cómo respiro? Entonces, ese tipo de ejercicios de hacernos estar presentes, de hacernos conscientes de que estamos vivos, de que somos un cuerpito, pues una materia que vive por una cantidad de energía que se solidifica en un cuerpo y que se reconecta con la energía que hay en el aire, en el universo, de cierta forma, pues parar y respirar y volvernos a conectar con esa energía divina como que nos hace conscientes de que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero también nos hace conscientes de que todo es perfecto. Entonces entras como en esos cuestionamientos de hasta dónde jalo duro o hasta dónde fluyo, porque muchas veces la fuerza es una energía limitada y de pronto cuando cambias la fuerza de voluntad por la buena voluntad todo fluye de una forma distinta, ¿cierto? La energía, la fuerza es finita,
Cuando partes desde la buena voluntad es infinito porque ya la disposición cambia totalmente. El cuerpo no está reactivo, el cuerpo está suelto y está preparado para recibir. Entonces, pues, ¿cómo trabajas con ejercicios para eso? Como desde escuchar vibraciones, ejercitarte, comer de una manera más consciente, quitarte ciertas cosas que activan, digamos, tu metabolismo de una forma diferente. Entonces, bajarle al azúcar, bajarle a la cafeína, todo lo que te excita desde lo que estás ingiriendo, cómo lo vas balanceando para estar más tranquilo y estar más conectado. Además de todas esas prácticas, digamos, externas y de estar presente también, ¿qué tanto le podemos sumar a este bienestar, estar conectado con un propósito de estoy en el lugar que quiero, donde me gusta, haciendo lo que me gusta para servir a la comunidad, que le encuentre uno como sentido a lo que hace? O sea, cuidar la alimentación, cuidar el cuerpo, cuidar la mente y al mismo tiempo algo como más trascendente de esto tiene un propósito más grande que yo. Pues cuando te conectas con tu propósito, digamos que todo fluye de manera natural, porque los cambios se dan de manera orgánica. Cuando te desconectas de tu propósito es cuando empiezas a luchar. Entonces, ¿qué tanto estoy conectado con el propósito hoy? Porque no todos los días estamos igual de conectados. Pero ¿cómo hago para tratar, no, quitemos la palabra tratar porque ya nos estamos dando la oportunidad de fallar? ¿Cómo hago yo para dar lo mejor de mí cada día para estar conectado con ese propósito de la forma correcta? Y cómo supero el ego y me conecto con el propósito desde la forma real. Porque entonces voy a servir a través de mis manos para dar un alimento, o quiero ser el cocinero, pues que todo el mundo lo aplauda, por decirlo de alguna forma. Es un trabajo de todos los días. Entonces, ¿cómo me conecto con ese propósito? Cuando mi propósito está desde la actitud de servicio, todo fluye de una manera distinta. Cuando el propósito está desde la actitud del ego, pues todo cambia. Y todos lo tenemos. Pero tú ahorita nos contabas que pasaste por un proceso de adicciones. Y has hablado mucho de la relación con tu papá y que en algún momento tuvieron una conversación donde tú le decías, papá, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales porque yo tengo una adicción a las drogas, pero tú tienes una adicción al trabajo. Correcto. Hablemos un poco de las adicciones, porque pues creo que está muy normalizado el trabajar de sol a sol, el ser adicto el workaholic. Es como, sí, soy workaholic, y lo dice casi que entre chiste y chiste, a las pantallas, al celular, a una cantidad de cosas. Qué bueno que nos cuentes desde tu experiencia, además que viviste el proceso y que entiendes la anatomía de una adicción, pues de qué se trata eso, cómo funciona y cómo sé yo si tengo algún tipo de adicción al trabajo, a las pantallas, en mi vida en general. Bueno, por ahí decía alguien que todos somos adictos, en mayores o en menores niveles. Y digamos que el mundo que nosotros estamos viviendo y la manera que nos ha tocado vivirlo, desde la conexión de forma de pantallas y dispositivos, pues cada vez nos hace más adictos de cierta manera, porque todo gira alrededor del deseo. Hoy todo lo que nos entregan en estos dispositivos, desde las redes sociales, todo está basado en el deseo. ¿Cómo hago que tú generes ese poquito de dopamina para que sigas enganchado conmigo? Para que compres ese vestido de baño, o para que sigas esta cuenta, o para que me valides de cierta forma.
Entonces todo está enfocado en el deseo, en la inmediatez. Y las adicciones están basadas en eso. Es esa sensación inmediata que te da o ese placer efímero que te da, que lo quieres volver a agarrar a cada momento, ¿no es cierto? Dicen que la descripción de locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes, y eso es un poco la adicción. Yo sigo haciendo las mismas cosas para buscar resultados distintos, o yo me pierdo de mi realidad y hago un escape de realidad para vivir una falsa realidad, que es a la que me puede llevar el alcohol o las drogas o las pantallas o la pornografía o ser workaholic o el gimnasio, porque digamos que hay adicciones que están bien vistas socialmente, pero son adicciones. Cuando yo estoy haciendo escapes de mi realidad de manera constante, estoy teniendo, digamos, una tendencia adictiva o un comportamiento adictivo. Y la persona que es adicta no es adicta específicamente a algo, es adicto. Entonces hoy puedo, no sé, terminar adicto al mate y mañana puedo terminar adicto a... O sea, reemplazas una adicción por otra. Claro. Entonces, hoy soy adicto a esto y dejo esto, pero entonces me vuelvo adicto al ejercicio y entonces ya no estoy, pero me vuelvo adicto al trabajo. Entonces lo que tienes que construir son herramientas. Por eso dicen que la adicción no se cura, ¿sí? Las adicciones se aprende a vivir con ellas. Entonces, ¿cómo construyo yo herramientas para trabajar en mis defectos de carácter que me permitan darme cuenta si estoy pasando de una adicción a otra o si estoy haciendo un reemplazo por otro, pero estoy dejando de vivir mi realidad? Por eso nos basamos mucho en el aquí y en el ahora, en vivir el presente. Porque el adicto, la imaginación le vuela permanentemente, son escapes de realidad. No quiere vivir este momento que está hoy aquí, que estoy hablando con Carolina, que estamos hablando en un podcast, que estamos en EAFIT, que estamos concentrados en el ser o en el liderazgo, sino que de pronto estoy pensando, mañana tengo evento de esto, mañana tengo esto, y entonces voy aquí en mi cabeza construyendo un montón de cosas y estoy tratando después de pararte bolas a ti para contestar lo que me estás preguntando. Entonces, ¿cómo logro conectarme aquí contigo, anclarme en este momento y en ese instante para vivirlo de la mejor manera? Yo me pongo en la mente de una persona que está viendo este episodio y dirá, pero yo estoy trabajando y yo no quiero escapar de la realidad de mi trabajo. O sea, ¿cómo yo identifico? Hablemos de ti, de tu historia. ¿Tú cómo identificaste como lo acepto? Pues tengo esta situación. Te voy a volver la pregunta. ¿Qué tanto estás en tu momento presente de las 24 horas del día? ¿No alcanza uno a estar una hora? Súper difícil. Es muy difícil. Pero entonces, ¿qué significa eso? No, simplemente es... Ajá. Todos queremos escapar de la realidad. De cierta forma, sí. Porque no aprendemos a gozarnos de nuestra realidad. No nos tomamos el tiempo de disfrutar ese aquí y ese ahora. Porque siempre estamos yendo al futuro o devolviéndonos al pasado. Entonces, ¿cómo hago para estar aquí conectado en este instante? Mira que los momentos en que tú realmente has estado presente en tu vida, en momentos puntuales y especiales, son los momentos inolvidables de tu vida. Uh-huh. Que uno está pensando en otra cosa diferente. No, está aquí. Ahí. Y pueden ser momentos muy simples. Pues te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, no sé, viajaste, entonces querías ir a Machu Picchu. ¿Qué tanto tiempo estuviste en Machu Picchu? O estuviste más bien, fuiste a grabar Machu Picchu, a tomarte fotos en Machu Picchu, pero no te gozaste Machu Picchu. Por estar buscando, por estar pensando. Por estar ahí pendiente de un montón de cosas en vez de llegar y soltar el celular y soltar todo y sentarte y vivir ese momento. Y así nos pasa en todo. Pues te estoy haciendo un ejemplo de un viaje. Pero entonces vamos a quedar de comer, entonces
Digamos que la mesa para mí es uno de esos pocos momentos donde todavía estamos presentes. Alrededor de la comida, alrededor del alimento. Cuando nos reconectamos desde ahí, nos olvidamos un poquito de los dispositivos, nos conectamos, nos desatrasamos, conversamos, charlamos. Nos volvemos a mirar a la cara. Pero cada vez menos, porque entonces nos sentamos en una mesa y de la mitad está chateando con el celular abriendo una cosa, la otra mitad se quiere tomar una foto, la otra mitad quiere tal cosa. Nos dispersamos muy fácil, cada vez más. Muy tremendo, porque yo me pongo a pensar en mí y en esos momentos donde, no sé, se fue la luz, no hay internet. Es como una cosa de ¿qué voy a hacer? Sí. Como que necesita uno estar sobreestimulado. De hecho, cuando yo doy clase, les pongo un reto a los estudiantes y les digo, durante este tiempo, 3 horas, 4 horas, vamos a no usar ninguna pantalla, no usen celular, no usen computador, nada, yo les mando diapositivas, lo que sea. Y al final revisamos qué sucedió. Se van a empezar a aburrir, porque si uno todo 4 horas así, probablemente se van a empezar a aburrir, van a empezar a sentir la necesidad de estimulación que da el Instagram o lo que sea. Deseo. Y es muy tremendo porque al final en esa conversación dicen como que me estresé demasiado, me tocó pararme, salir, volver, o sea, como que necesitaba, no sé qué necesitaba, pero estaba súper incómodo, súper incómoda. Wow. Digamos que hoy empezamos a hablar de salud mental de una forma un poquito más abierta en el mundo y en la sociedad, pero lo que estamos construyendo a través de todo lo que estamos viviendo son enfermedades de salud mental, porque estamos construyendo personas dependientes de una tecnología, de un like, de una visibilización, de un escape. ¿Cuántas personas viven una vida diferente? No sé, vamos a hablar de Instagram. ¿Cuántas personas son una persona en Instagram y son otras en la vida real? Entonces, estar en el aquí y en el ahora, reconectarnos de una forma. El otro día hablaba con mi esposa que justo salió una promoción y fue a cambiar el celular y le tocó dejar el celular y entonces fue muy chistoso porque entonces fueron 24 horas sin celular, medio obligada, pero lo que tiene muy bello Marce es que ella lo verbaliza todo y no se queda con nada guardado. Entonces, si estaba aburrida o si le estaba haciendo falta, pues lo decía. Entonces eso generalmente, inmediatamente baja la presión. Y de cierta forma, se gozó estar ese tiempo, a pesar de que le hizo falta, se lo gozó. Porque era capaz de expresarlo. Entonces yo la escuchaba callado y yo decía, pucha, y que a mí me pasa, me enloquezco. Porque me hace falta esto, o estar acá, cuando uno es medio controlador y quiero saber qué está pasando aquí, en el evento, en el restaurante, en eso, tal cosa. Como que quiero saberlo todo. Pero es eso, nos están ahí cebando con el deseo y con la dopamina, esa microdosis de dopamina que nos tira el amigo Zuckerberg. No, qué susto. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? Hoy lo hablábamos también en esta charla de la empresa y digamos que las herramientas están para utilizarlas. Entonces, qué bacano que, no sé, que las podamos usar. Sí, puedo utilizarlas, pero no volverme esclavo de ellas. ¿Y hasta qué punto las utilizo? Sí, hoy estamos permanentemente conectados o obligados a estar conectados, porque entonces si te escriben por WhatsApp, no sé, un alumno a las 9 de la noche, ya uno como que está en la obligación de contestar, por más de que esté en un momento de descanso de su día, pero ya nosotros mismos nos obligamos a estar conectados. O pretendemos conectarnos con alguien en un momento que sabemos o que sabíamos que era de descanso, pero esperamos la respuesta inmediata. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con esa... Respirar. Respirar y realmente yo creo que en algún momento vamos a tener que llegar a hacer acuerdos nuevamente para poder vivir la vida de una forma distinta,
por lo menos acuerdos con nosotros mismos. Decir, ¿sabes qué? Pues mira que allá hay muchas personas que, por ejemplo, no tienen redes sociales o hay teléfonos que no tienen todas esas aplicaciones y simplemente se conectan, no sé, de 8 a 5 y ya después se desconectan, el día siguiente se vuelven a conectar. ¿Será que vamos a volver a eso? Sería muy bacano. Pues es que ya salió un nuevo concepto, incluso antes era FOMO. Ajá. Y ya salió una nueva idea que ya es JOMO, o sea, Joy of Missing Out. Entonces ya hay gente que ya quiere perder las cosas voluntariamente. A propósito. A propósito. Mira que ya empieza a construirse eso. Porque es que tenemos una avidez de saberlo todo, pero entonces, no sé, tú comunicas desde las redes sociales algo, la gente ni siquiera lee. O sea, no sé, un evento en el restaurante, mañana, 19 de marzo, a las 12 del día, tendremos un almuerzo, ese es el menú, todo delicioso, y empieza la gente a escribir, ¿y qué va a haber de comida? ¿Y cuál es el vino? ¿Y cuándo es? O sea, quieren estar, pero ni siquiera están leyendo. O sea, es es un FOMO de quiero, pero ni siquiera sé a qué. Entonces, qué rico que ahora sea yo. Por lo menos decir, bueno, quiero desconectarme, quiero perdérmela. La dejo pasar. Voluntariamente, conscientemente. Hay uno de los aprendizajes que probablemente tuviste era o fue la habilidad de decir no. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Cuéntanos de ese aprendizaje. Eso es muy difícil. Porque cuando uno está en modo vocación de servicio, decir que no es complejo. Pero cuando dejo de decir que no y estoy sacrificando mi propia paz interior y estoy yéndome digamos, a agredirme a mí por lo que sea, porque simplemente me estoy supeditando a un sí ante otra persona para A, B o C, pues entonces me estoy perdiendo. Entonces, aprender a decir que no. Al principio ese no salía muy violento. ¿Cómo fue ese proceso de aprender a decir que no? Pues es que va ligado a la comunicación. Cuando no tienes comunicación asertiva, aprender a decir que no es muy difícil. Y cuando estás construyendo desde las adicciones que todo va en una red de manipulación donde estás sintiendo culpa todo el tiempo y luego te estás sintiendo victimizado, entonces ¿cómo aprendes a cambiar, digamos, ese discurso que tenga coherencia con tu ser? Entonces aprender a decir que no, pues es de las primeras cosas que uno tiene. Es cuando te dicen, bueno, ¿quién soy? ¿Quién eres tú, Carolina? ¿Qué te gusta? Siempre cuando arrancas desde lo positivo es más difícil. Cuando te dicen, bueno, ¿qué es no negociable en tu vida? De pronto es más fácil. ¿Qué no harías nunca? ¿Quién no eres tú? Te decía, ese no es negativo, es simplemente es el que te marca, digamos, los límites en tu vida. Entonces aprender a decir que no es marcar ese límite, marcar ese espacio personal. Tú tienes 3 hijos. Sí, 4 con el de Marce, que es como si 4 fuera hijos. hijo mío. ¿Cómo les enseñas a esos hijos a decir que no? ¿O cómo les has enseñado? Pues es que yo creo que lo que tú has vivido es una mina de oro de aprendizaje. Precisamente la palabra que usaste para iniciar. ¿Cómo poner eso al servicio de tus hijos para, no sé, enseñarles esto tan importante? Digamos que con mis hijos no ha sido fácil porque yo viví mucho desde la distancia con ellos. Hoy pues puedo decir que después de muchos años de vivir separados con distancias muy largas desde país, pues, de vivir entre España y ellos en Argentina, o yo en Colombia y ellos en Argentina, hoy 2 de mis hijas viven conmigo. Entonces pues es un gran regalo. ¿Por qué estudian acá? No, ya son mayores. Ya trabajan. Mi hija mayor tiene 26, que se llama Paloma. Luego sigue Lola, que tiene 24. Jerónimo, que tiene 22. Y Emiliano, el hijo de Marce, que tiene 25.
digamos que todos están enfocados desde la parte desde las líneas creativas, pero entonces Paloma y Lola, que están viviendo conmigo, Lola se vino a hacer toda la universidad acá, estudió diseño de modas y hoy está trabajando conmigo. Trabajamos desde la parte comercial y Paloma es cantautora y se vino como a desarrollar su carrera musical acá. Qué mejor lugar. Entonces, una de los tomadores de decisión de decir quiero parar con la adicción es poder tener las herramientas para mostrarle a mi hijo que sí se podía, a mis hijos, que sí se podía parar. Entonces ese fue el primer motivador, fueron mis hijos, y luego pues vino, digamos, la convicción propia. Pero desde la inspiración, desde el ejemplo, creo que es la mejor forma de mostrarlo. Pedro, hablemos de tu recorrido profesional. Tú has pasado por diferentes países donde has montado restaurantes. Bueno, no quiero hacer spoiler de la historia para que tú cuentes un poquito como ese recorrido que has tenido y en qué estás en este momento. Pues digamos que he vivido una vida muy intensa. Yo estudié cocina en el Cordon Bleu en París, viví en Londres, trabajé en restaurantes en Londres. Voy a hacerlo así como súper resumen ejecutivo. Trabajé en restaurantes en Londres, luego me fui a Argentina, porque en la escuela de cocina conocí a la madre de mis hijos, me casé con ella, era argentina, montamos restaurante en Argentina, tuvo muchísimo éxito. Luego montamos un hotel boutique en Punta del Este, luego un programa de cocina en el canal Gourmet. Luego vino la crisis del Corralito, me quebró con todo, me fui para Estados Unidos a hacer unas asesorías, terminé trabajando en el Ritz, en Miami. De ahí me brinqué a España, a Valencia, y abrí otro restaurante nuevamente, enfocado en cocina fusión. Fui asesor de hoteles, trabajé en Alinghi, pues en un equipo de alta competición como, no sé, Ferrari en Fórmula 1, Alinghi en términos de vela es como más o menos como la comparación. Terminé con temas de adicciones, me retiré, me devolví, me divorcié, me distancié de mis hijos por la separación, por las adicciones. Me retomé acá en Colombia con mi padre, me sané esa relación. Trabajamos juntos desde la reforestación, transformando una ganadería industrial en una reforestación, montando una planta de laminados, dedicándome a ventas, pues haciendo como un poquito de todo, hasta que se vendió esa empresa, mi padre murió, me retomé aquí como viendo a ver a qué me dedicaba, y casualmente terminé cocinándole a un amigo que me pidió el favor para celebrar su cumpleaños, y nació de Chef is Back de una forma muy espontánea. En el momento que estaba haciendo el evento, alguien me preguntó cómo se llamaba mi empresa, y a mí lo primero que se me ocurrió decir era de Chef is Back, cuando no había empresa, no había nada, simplemente estaba como cumpliendo a un amigo y había ido a comprar pues una chaqueta de cocina en la 10, como para estar ahí metido en el cuento. Y así nació de una forma espontánea, y hoy, 10 años después, acá en Medellín, pues tenemos una empresa de catering muy enfocada a la línea corporativa. Ahora justo hablábamos con Alex antes de la charla, digamos que pues ya hoy no vendemos comida, hoy vendemos experiencias. Nos conectamos desde las emociones con las necesidades de las empresas para ayudarlos a trabajar algo con sus clientes o con sus equipos, o simplemente a destacar alguna de las características de la empresa o algo que se quiera mostrar, donde el alimento sea ese hilo conductor que te ayude a conectarte, porque la emocionalidad pues está tan viva hoy que estamos brincando de la inteligencia racional a la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo a través del sentido del gusto y del olfato pues podemos ayudar a que eso se potencie? Entonces sí, son experiencias. Tengo un restaurante en el Perpetuo Socorro, fuimos uno de los precursores del barrio, del distrito creativo, el más importante que en Medellín, que hay en Colombia, perdón, uno de los distritos creativos. Pues tenemos 62 empresas dedicadas a la creatividad ahí. Nosotros con All Day Café, que es un concepto de brunch estilo neoyorquino con sabores criollos colombianos, que en este momento estoy rediseñando con mis hijas, que ha sido un ejercicio hermoso. Espectacular. De poder ahí como participar con ellas, y construir desde el hacer de cada una como algo que va a tener como el ADN, digamos, familiar
y la personalidad de cada uno de nosotros en ese nuevo proyecto. Hace 4 meses abrí con unos socios en un edificio emblemático de Medellín que se llama La Doble L, que hoy es un hotel, un restaurante que se llama Terraza y Cava, que está más enfocado como a todo lo clásico, al slow food, a la cocina sin afán, cocinas clásicas francesas, italianas y españolas con una super carta de vinos. Entonces digamos que son 2 conceptos muy, muy diferentes, pero pues conectados desde la esencia de las cosas que me gustan a mí. Del disfrute. Sí, es que comer es un disfrute, comer es un placer. Ahora hablábamos con un profesor de acá de la universidad que se ha perdido un montón el disfrute al trabajo. Que Yo la gente hoy no le gusta. Es que el disfrute se ha perdido porque como estamos viviendo desde el deseo y como nos están disparando, digamos, la inyeccióncita de dopamina todo el tiempo, ya no nos permitimos disfrutar porque queremos ese deseo de todo es, digamos, todo es disfrute entre comillas, pero no hay disfrute. Entonces, poder disfrutar realmente cada vez es más difícil porque nos confundimos. ¿Tú disfrutas de tu trabajo? Sí, yo disfruto de mi trabajo. Hay momentos donde uno no lo disfruta, pero pues es normal, es parte del día a día. Pero sí, volvemos a lo mismo. Cuando me conecto con mi don, mi vocación de servicio, lo que yo quiero hacer de una forma real, todo fluye de una forma muy hermosa. Cuando me conecto desde el ego, todo es distinto. ¿Cómo sabe uno si está conectado desde el ego o no? Pura pregunta filosófica. No, pues no sabría decirte. Eso se siente como aquí adentro. Digamos que no hay resistencia. Fluye. Sí. Se siente liviano. Ajá. Yo tengo una frase que digo mucho y es: hemos venido a este mundo para servir y todo lo que sirve trae abundancia. Correcto. Cuando yo pongo mis talentos al servicio de la sociedad, de las personas, eso se empieza a multiplicar y eso empieza a ser abundante. No hay de otra. Sí, dicen que el servicio es la moneda universal de cambio en el infinito, ¿no? En el cosmos. Parte de lo que a veces trabajamos en liderazgo, en Insight, es precisamente el propósito. ¿Cómo encontramos nuestro propósito? Y pues tú has encontrado el tuyo, digamos que a través de la cocina como un vehículo también para servir. ¿Qué tan importante es haber encontrado ese propósito y seguirlo? Porque entiendo que en tu vida fue difícil seguirlo, tenías como todas las barreras que te ponían en la familia de que por ahí no era, de que eso no... Hablemos de eso porque yo creo que muchas personas tienen ese llamado por allá atrás, que les gustaría hacer algo, que les gustaría explorar algo, pero no se atreven. ¿Cómo fue ese proceso que tú dijiste, no, es que yo no voy a trabajar en la empresa de construcción de mi papá, yo no voy a trabajar, yo quiero cocinar, yo quiero meterme al mundo de la gastronomía? Sí, en mi familia al principio, digamos que eso fue un gran no. Y fue como luchar en contra de la corriente, luchar en contra del padre, de cierta forma. El padre, pues, para los hombres es como ese referente, entonces era muy complejo porque por un lado querías hacer lo que tú querías hacer, pero por otro lado no te lo permitías porque entonces si yo tengo a esta persona como referente en mi vida de lo que quiero llegar a ser, pero no me deja hacer lo que yo quiero ser, entonces se empiezan a truncar, digamos, los deseos o la construcción de ese ideal de ser humano al que quieres llegar, ¿no es cierto? Porque si la persona que tú admiras y la que te lleva a ser o a lo que quisieras llegar a ser como profesional, como padre, como
esposo, como un montón de cosas. Por un lado lo ves y está el listón súper alto para llegar allá, pero por otro lado esa misma persona te está diciendo no, no haga esto, tiene que hacer esto. Entonces eso genera... Y eso es más común de lo que creemos. Genera un rayón grande. Entonces yo diría que primero nos obligan a tomar decisiones de futuro muy rápido en la vida. Yo creo que uno a los 17, 18, 19 años no tiene ni idea de lo que quiere hacer en la vida. Pues, no sé, el 20, el 30% de las personas pueden que tengan un objetivo muy claro, pero el 70, el 80, yo no creo que los tengan tan claros. Entonces, el primer consejo es como tomarse el tiempo realmente de ver lo que uno quiere hacer. Segundo, arriesgarse a hacerlo. Sí, porque entonces, no sé, yo quisiera ser músico, pero es más fácil ser administrador. Entonces, ¿qué tanto quiero ser músico? O voy a ser administrador y mi hobby será la música. Válido. Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar para lograr ese sueño que tengo? Y segundo, ¿cómo cuando cumplo ese sueño logro disfrutármelo realmente desde esa vocación de servicio de lo que me quiero dedicar y no dejo que me permee el sentimiento de culpa porque había gente que estaba en contra de que yo lo hiciera o no? Que yo creo que eso es lo más difícil. Sí, pues mi padre, por ejemplo, en su momento, claro, él quería que yo fuera algo y yo quería hacer otra cosa. Y no es que él estuviera bien o mal, es simplemente que no nos estábamos conectando desde lo que podíamos hacer. Entonces, en vez de dejarme ser en un momento, pues quería imponer algo. Y una vez logré estudiar cocina y hacer las cosas, él seguía como, deje de jugar mamacitas, esto, vuelva a la empresa, vuelva a esto, vuelva a lo otro. Entonces como que seguía sin ser suficiente. Entonces eso que estaba haciendo, minando mi autoestima de una forma progresiva, donde yo no me creía mi éxito. Entonces aprender a sanar esa parte, a perdonarme, a perdonarlo y a, digamos, a trascender, pues sí, siempre fueron algunas horitas de terapia. Y a poner límites también. Aprender a decir que porque no. Yo no soy la expectativa, yo no soy la expectativa tuya ni la proyección de tus deseos. Yo soy yo y tú eres tú. Sí. Dice Fritz Perls, a mí me encanta esta frase, yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo, y si en el camino nos encontramos, será maravilloso. Si no, no se puede remediar. Falto de amor a mí mismo, si por complacerte me traiciono. Falto de amor a ti, si espero que seas como yo quiera, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Qué belleza, no, necesito esa frase, ya me la tienes que pasar. Pero sí, la amé. Te la paso. A mí me cambió la vida cuando yo la escuché y dije, claro, es que pues yo me hago responsable de mi vida y también le doy al otro, pues es su vida y su libertad para también decidir lo que quiere hacer con su vida. Sí, si te vas, digamos, a los preceptos religiosos y sin entrar pues en temas de religiones acá, pero si te vas al único mandamiento que dijo Jesucristo, que era ama a tu prójimo como a ti mismo, pues digamos que casi que es un resumen de lo que me acabas de decir. Cumple esa. Cumple esa. Ay, no, es la más difícil. Porque si yo primero no me amo a mí, que la gran mayoría de las personas en algún momento lo hacemos, pues ¿cómo voy a poder amar a otro ser humano? ¿Cómo voy a amar al prójimo? Bueno, debo confesar que el guión se me quedó por allá. Por allá. O sea, se dio una conversación muy linda, una reflexión muy linda sobre la vida, sobre los aprendizajes.
Y creo que parte de eso es el construirse a uno mismo. Sí, como para que hablemos del tema que nos trae a Insight, Sí. que es el liderazgo. Yo pienso que si yo no soy capaz de liderarme a mí mismo, no puedo liderar a nadie. Uh-huh. Entonces, digamos que el primer ejercicio como líder es construir desde mi disciplina herramientas que me ayuden, primero, a crecer a mí como ser humano, para luego poder inspirar al entorno al que tenga que afectar de manera positiva desde un liderazgo asertivo. Y la mejor forma que yo encuentro es desde el ejemplo. Tú has liderado equipos grandes, Sí. ¿no? De cientos de personas. Me imagino que en el Ritz-Carlton cuando estuviste... Sí, eran como 50 cocineros. Bueno, imagínate cómo transmitir inspiración a equipos, pongámoslo hoy, en los negocios que manejas. ¿Cómo inspirar a los equipos? Es que, a ver, para poder inspirar tiene que haber un flujo natural contigo mismo que te conecte con esa energía, con esa vocación de servicio. Necesito estar yo primero inspirado. Pues necesito yo estar conectado para poder inspirar desde el hacer, desde el conocimiento, desde el compromiso. Muchas veces no es ser asertivo con el direccionamiento, sino muchas veces hay que meterle, digamos, esa parte emocional también al cuento y conectarnos desde ahí. Salirnos un poquito desde el trabajo y conectarnos con el ser humano que tenemos al otro lado. Tú dices que un chef o un cocinero refleja en su plato su estado emocional. O Pues sea, es como que el plato casi que... Es indefectible que el plato tenga tu emoción, porque es la energía que le estás poniendo ahí. Entonces puede saber más rico o no tan rico, dependiendo cómo estés tú. Pero también la inspiración a los equipos no necesariamente tiene que estar uno cocinando en su momento. De pronto puede estar ayudando en el servicio, o puede estar ayudando a lavar un plato, o puede estar atendiendo a un cliente, o puede estar yendo a comprar algo que hace falta urgente. Digamos, es como estar dispuesto y mostrarle al equipo que uno hace con amor cualquiera de las labores que tenga que hacer. ¿Crees que se podría hacer una relación con el ejemplo de el estado emocional también influye en mi liderazgo y en mi equipo? O sea, el equipo es un espejo finalmente del liderazgo, de la emoción. El estado emocional sí o sí influye. No es lo mismo que tu jefe llegue y te salude como: hola Carolina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tienes pendiente para hoy? ¿Vas a hacer esto? Hola Carolina, ¿cómo va? ¿Qué le ha pasado? Venga, ¿a qué horas tenemos el informe? ¿Por qué no me lo ha presentado? Hay investigaciones que muestran que hay contagio emocional más fuerte del líder a la persona de su equipo. O sea, el líder tiene, digamos, más fácil como contagiar a su equipo que al revés. Claro, porque pues la palabra lo dice, ¿no? Es el líder, entonces es el que todo el mundo está esperando a ver qué va a decir para dirigir el barco. Y si el líder se levanta y va a agarrar el timón y está perdido y no sabe para dónde virar el barco, pues todo el mundo va a entrar en zozobra. Pero me gustaría conocer, ya como para ir llegando hacia el final, un poquito sobre tu perspectiva del entorno gastronómico el entorno gastronómico en Colombia. Antes, y conversábamos al principio, solamente comíamos acá frijoles, chicharrón, en el caso de Medellín. Y sancocho. En Bogotá, sancocho. O sea, en cada ciudad, claro, también por la violencia, cada ciudad vivía muy apartada. Hoy encontramos de todo
hoy encontramos turismo, hoy en Medellín, en Bogotá, en diferentes ciudades ves restaurantes de otros países. ¿Cómo ves que está evolucionando el entorno gastronómico? No, yo creo que Colombia pues es una de las grandes sorpresas de la gastronomía. Por lo menos en América Latina ha habido un desarrollo en los últimos 20 años impresionante. Obviamente todo nace un poco más rápido en Bogotá que en el resto de ciudades, pero pues hoy encontramos propuestas gastronómicas súper interesantes en Medellín, en Barranquilla, en Barichara, en Pasto, en Cali, en Bucaramanga. Digamos que todo el movimiento gastronómico a nivel país empieza a desarrollarse de una forma diferente. Eh, Obviamente el turismo y la apertura ha ayudado a que eso suceda, pero también digamos que la inquietud de los cocineros de ir a descubrir ingredientes nativos, por ejemplo el trabajo que viene haciendo Leonor Espinosa desde esa etnografía de los alimentos y que ha venido trabajando tantos años con comunidades y buscando cosas, proyectos como el del proyecto Celele de Jaime, que es toda cocina del Caribe colombiano, y así hay muchos ejemplos, Afluente, donde habla pues desde la conexión desde los ríos, desde los páramos, bueno, por mencionar algunos, pero hay muchos jugadores y muchos cocineros muy interesados por descubrir esa nueva gastronomía colombiana. Entonces eso ha hecho que el país florezca desde la gastronomía y que la gente esté interesada en venir a probar qué pasa en Colombia. Por otro lado, digamos que pues la apertura y la globalización también nos ha traído pues que vengan a hacerse conceptos de cocina italiana, de cocina japonesa, de cocina francesa, de cocina española. O sea, digamos que ya tenemos más avidez, no solamente desde el público extranjero, sino los colombianos mismos de comer mejor, de comer distinto. Culturalmente antes pues era muy fácil comer en la casa. Pues primero era muy fácil comer en la casa porque la gente tenía tiempo de ir hasta la casa a almorzar. Segundo, en Antioquia, por ejemplo, pues los fines de semana eran donde la mamá o donde la abuelita. ¿No es cierto? Entonces terminaba uno comiendo frijolitos. El sancocho, o los frijoles. Sí, o el asado. O el ajiaco, o el asado. Era donde los parientes. Y hoy pues digamos que esas dinámicas han ido cambiando, el mundo ha ido cambiando, ya la gente no tiene tiempo para cocinar, o no le gusta cocinar, o no sabe cocinar, o le encanta cocinar. Entonces los restaurantes empiezan a ampliar esa oferta y a volverse esos lugares de encuentro alrededor de una mesa. Entonces eso también ha influido a que vayamos marcando un nuevo norte, y donde cada día con la llegada de turistas, con el viaje de los colombianos hacia el exterior y de volver, entonces ya nos va dando como más información y vamos superando, digamos, la gastronomía que teníamos, a tener una gastronomía en un nivel más alto. ¿Cuál es tu plato favorito colombiano? Mi plato favorito, no hay muchos, es que la comida colombiana es deliciosa, es que comer es muy rico, entonces a mí me pones como en una... como... A ver, si te vas para Francia, conoces unos franceses que no conocen Colombia y dicen, bueno, prepáranos un plato colombiano, ¿qué les prepararías? Pues es que hay tantas cosas, no sé, hay comida, pues los frijoles son deliciosos, un ajiaco es una delicia, un sancocho trifásico bien hecho es espectacular, un buen tamal, es que hay tantas cosas, sí, como o un guiso de pescado en leche de coco del Pacífico, una arepa de huevo. ¡Ay, qué rico! Pues es que hay tantas cosas. No sabría uno qué cocinar. Depende como lo que encuentre en el mercado ese día para cocinarles, pues, y que conecte con las raíces. Pero mira que por acá, por esta zona, como del... Bueno, yo no sé, como del centro... Hay mucha sopa, ¿no? Sí. En Colombia. Pues somos muy soperos en Colombia. Somos muy soperos. Y todo eso viene de los pucheros españoles. Bueno, tú hiciste parte acá en EAFIT de un programa que se llama Liderario. Correcto.
¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué proyecto salió de ahí? Porque sé que estuviste trabajando en un proyecto a partir de este programa. Pues, digamos, lo primero, pues volver a estudiar fue un gran regalo. Lo segundo, la posibilidad de tener, digamos, las charlas y los talleres y los profesores que tuvimos, pues era, digamos, un cartel de lujo. Pero encontrar un grupo tan diferente entre todos nosotros, con capacidades tan bonitas desde distintas áreas de la vida y desde distintos haceres, desde distintos sectores, yo creo que es lo más enriquecedor que puedes encontrar en Liderario. Te encuentras con personas tan diferentes, pero tan talentosas, y la admiración mutua creo que es un motor demasiado bello. Qué bonito. Bueno, Pedro, si el Pedro de hoy se pudiera sentar con el Pedro de Boston, que fue un Pedro de un momento crítico de tu vida, ¿qué le cocinarías y qué le dirías? Lo tienes así al frente. Yo creo que le haría una sopita, porque es que las sopas dan como esa sensación de abrigo, de confort. Entonces, no sé, como una sopita de pollo casera, como para decirle que todo va a estar bien. Qué lindo. Para decirle que todo va a estar bien. Bueno, y la última pregunta, un milagro. Hoy te acuestas en tu casa y puedes elegir un milagro que quieres que mañana cuando te levantes, sucedió. ¿Qué milagro sería ese? Para mí, no sé, a nivel general, Para ti. un milagro para mí. Tener la capacidad de hacer todo lo que quiero hacer sin procrastinar como muchas veces lo hago. Wow. Que procrastinar también es un tema ahí emocional, muy conectado con las emociones. Sí, entonces como pues aplazar, como tener esa determinación de que quiero hacerlo Hacerlo. y no postergarlo y no quedarme en la cabeza. Bueno, Pedro, gracias. No, Gracias por compartir con nosotros tus reflexiones, tus aprendizajes. Queríamos que este espacio fuera un espacio, digamos, distinto, más allá del paso a paso de lo que has vivido. Es como qué hay detrás de todos esos aprendizajes, porque de eso se trata liderarse a sí mismo. Es reconocer lo que he vivido y eso que me ha traído y eso cómo lo conecto con lo que yo hago día a día, y hablar un poco de ese propósito, del servicio, de estar presentes. O sea, todas esas reflexiones que finalmente son las reflexiones que un líder se hace primero para poder llevarlas a un equipo, porque finalmente liderar un equipo es estar con personas en este mundo. Entonces, ¿alguna reflexión final que quieras dejarnos? Y también agradecerte por abrir tu corazón y tus aprendizajes con nosotros. No, gracias, Caro, pues a ti, a Insight, por abrir este espacio, por este podcast tan hermoso. Yo creo que la reflexión que les puedo dejar es que tanto estamos viviendo el presente y que tanto nos estamos olvidando de nuestro presente, preocupándonos por el pasado y por el futuro.
Entonces, la invitación es a que nos conectemos un poquito más desde esa conciencia a estar aquí y ahora. Qué lindo. Gracias. A ti.